Libro de Génesis, capítulo 1. Vamos a leer, reverenciando la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 26, dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pueden estar sentados. Hemos sido creados con la virtud de multiplicarnos y para multiplicarnos. La salvación eterna y el reino de Dios se nos ha encargado a todos los que conformamos el cuerpo de Cristo, para que multipliquemos en nosotros esta salvación tan grande. Y es que hay un principio maravilloso que habita en Dios y que Él ha establecido en su creación. Cuando tú analizas Génesis capítulo 1, capítulo 2, y desde ese punto de vista analizas la Escritura, encontrarás que Dios creó animales y les colocó la virtud de multiplicarse. Encontrarás que Dios creó árboles con fruto, que son alimento para nosotros, y que en su fruto lleva su semilla para multiplicarse. Y encontrarás que Dios creó al hombre conforme a su imagen y a su semejanza, y que Él le dio la capacidad y la virtud de multiplicarse. Estamos leyendo nada más y nada menos que la primera predicación que Dios le da al ser humano cuando lo crea. Creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Nada más y nada menos. Es el primer mensaje de exhortación de parte de Dios para el ser humano. Yo no sé cuántos lo ven conmigo. Vamos a aislar ahora un momento de ese pasaje que conocemos en Génesis, la creación, y vamos a ubicarnos allí. Es Dios que está creando todo, y cuando lo está creando, le está dando órdenes a lo creado. Y le dice a los animales: multiplíquense. Le dice a los árboles: lleven semilla y multiplíquense. Y le dice al ser humano: fructificad y multiplicaos. ¿Ok? Es la primera orden. Después siguen las orientaciones de Dios para el ser humano. Después lo coloca en el huerto de Edén, donde tenía toda la provisión, le da la bendición de poder alimentarse de todo, y le da una exhortación, exceptuando de un árbol que no podían tocar. Eso es después. Pero lo primero, si lo vemos desde este punto de vista, lo primero que Dios le dice al ser humano es: multiplícate. Dile al que está a tu lado: multiplícate. Ok, quiero decirles que pueden pasar adelante. Bienvenidos, adelante, adelante. Un abrazo a todos, Dios les bendiga. Aquí hay puestos
en la parte de adelante le tienen miedo al pastor. Este pastor no se come a las ovejas ni las golpea. Este pastor le ora a Dios para que Dios lo use para sanar las ovejas. Vénganse para adelante con toda confianza. Aquí hay puestos, iglesia, aquí hay puestos. Ok, no hay por qué quedarse paraditos hasta ahora, al menos que se llene luego todo. Así como el Padre envió a Cristo al mundo, así Cristo te ha enviado a ti y a mí al mundo. Con la misma tarea que el Padre envió a Jesucristo, obviando el sacrificio, porque solamente uno podía hacer ese sacrificio y que fuera válido, uno que fuera perfecto, y ese es Cristo. Nosotros no entramos en esa perfección, solamente a través de la fe en Él. Pero toda la demás tarea, exceptuando el sacrificio de la cruz, que el Padre le entregó a Cristo que llevara, predicar el Evangelio, las buenas noticias de salvación, libertar al oprimido, llevar al conocimiento de Dios y al arrepentimiento a las almas para que alcancen la vida eterna, sanar al enfermo, hablar la verdad del reino como maestro, enseñar el reino de los cielos. La misma tarea, Jesucristo dijo, orando al Padre en Juan capítulo 17, Padre, tal cual como me has enviado a este mundo, así yo les he enviado a ellos. Jesucristo nació en un parto solo, era un solo hijo en ese momento. Luego nacieron sus hermanos, biológicamente hablando, pero Jesucristo comenzó solo. Ni aún sus hermanos creían en Él, dice la palabra. Después de la resurrección, alguno de sus hermanos creyó en Él, pero mientras tanto no. ¿Y qué vemos en Cristo? Él comienza a llevar a cabo la tarea que el Padre le encomendó, y enseguida, rápidamente, cuando Él comienza a obedecer al Padre, se comienza a multiplicar en otros. Y comenzamos a ver ahora a 12 discípulos que andan pegados con Él, haciendo cosas parecidas a las que Jesús hace. Ahora no solamente habían 12, había una gran cantidad. Jesús en algún momento los envía por primera vez solos, sin ir Él, y envió a 70. ¿Y qué fueron a hacer esos 70? Lo mismo que Cristo había venido haciendo en los días anteriores: predicar el Evangelio, sanar al enfermo, salvar al perdido. Lo mismo. Después esa multitud sigue expandiéndose al punto de que llega a miles. Cuando ocurrieron los milagros relatados en 2 ocasiones en los evangelios, de la multiplicación de los panes y de los peces, en una ocasión habla de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y en otra ocasión habla de unos 3,000. Es decir, Jesús estaba multiplicando rápidamente en el espíritu y el corazón del ser humano. Jesucristo llega a la hora del sacrificio, muere, es sepultado y al tercer día resucita. Resucitado, se aparece a más de 500 hombres, dice la Escritura. Les recuerda y les reafirma la tarea que Él les estaba encomendando. Miren, nos habla a todos sus discípulos a través de la Escritura. En ese momento se los decía a ellos de primera voz: todo poder me ha sido dado en el cielo y también en la tierra. Por lo tanto, ahora vayan ustedes y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles que guarden las cosas que yo les he mandado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una tarea que multiplicar. ¿Cuántos identifican conmigo? Hay una tarea que multiplicar. Esto es algo precioso. Esto no es religión. Esto no es obligación. Esto es pasión.
cuando entendemos de dónde esto viene y cómo lo recibimos, la Biblia dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Cuando entendemos que Dios nos ha regalado un regalo hermoso, permítame redondar, ahora mismo vale la pena hacerlo para reafirmarlo. Salimos con pasión, como el día de hoy estoy aquí, con pasión a entregar aquello que por gracia hemos recibido de Dios. Y salimos contentos, gozosos, lo entregamos y nos vamos más llenos que como llegamos, porque estamos entregando el talento que Dios nos entregó a nosotros, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. El Proverbio capítulo 4 y verso 18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, esto es del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Los hijos de Dios estamos destinados no a otra cosa que a crecer. ¿Cuántos me escucharon? Ok, pero comencé diciendo los hijos de Dios. En las congregaciones cristianas de toda la tierra hay hijos de Dios. Pero lamento decirles que también hay personas que no son hijos de Dios, a los cuales Cristo nos explicó que se les llamaría cizaña y no trigo. Característica fundamental del trigo: el trigo tiene que morirse, y cuando se muere comienza a germinar y a dar fruto. La cizaña no se muere ni se doblega porque no tiene peso de fruto en sí misma. Se mantiene soberbia, erguida y altiva. Así que cuando nosotros pasamos los procesos diarios de nuestra vida que nos duelen, estamos poniéndonos en el punto de un trigo que Dios está permitiendo que pase por el proceso de muerte para que pueda entonces multiplicarse. ¿Cuántos van conmigo? ¿Qué es esto? ¿Masoquismo? No, esto es proceso de Dios. No puede el Señor derramar un vino nuevo en un odre viejo. El Señor rompe el odre viejo, crea como buen alfarero un odre nuevo y entonces comienza a derramar allí el vino nuevo. Porque el Señor dice: si cometemos el error de colocar en ti, estando como la vieja criatura, el vino nuevo, te vas a quebrar y se va a derramar y se va a perder ese vino nuevo. No va a aprovechar. Pero todos los hijos de Dios genuinos, los que de corazón hemos entendido el sacrificio de Jesús y nos hemos arrepentido y hemos entregado nuestras vidas, aunque esto signifique doblegar nuestro propio yo, subyugar nuestros propios deseos, negarnos a nuestras propias pretensiones, aunque esto signifique eso, aún así seguimos adelante porque queremos que Cristo haga su voluntad en nosotros. Lo voy a decir un poco más bíblico. Decía el apóstol Pablo así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. La Biblia dice en la carta a los Efesios, cristianos de Éfeso, que cuando nosotros escuchamos la predicación del Evangelio y decidimos creer en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo han leído? Recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y esto espiritualmente es un sello que Dios nos ha colocado, una marca ineludible de que somos de Dios, de que pertenecemos a Jesucristo y a nadie más. Este sello, oído iglesia, este sello no lo puede tocar Satanás. La Biblia dice: el que es nacido de Dios, Dios le guarda, y el maligno no le toca. No lo puede tocar Satanás. Satanás puede desde afuera atacarnos, puede enviarnos dardos a la mente, puede tendernos trampas, puede preparar cosas,
Pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Jesucristo, su simiente, está dentro de ti, dentro de mí, si realmente hemos creído en Jesucristo. Cuando recibimos el Espíritu Santo no viene solo. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. En la presencia de Dios realmente está la vida que todo ser humano anhela, aun aquellos que no lo saben y están persiguiendo el dinero y están persiguiendo el poder político y están persiguiendo el poder terrenal porque piensan. Algunos decían en aquel tiempo del quino: si me saco el quino, listo, estoy hecho. Si me saco el quino con 15, decían algunos, no los cristianos. Porque piensan que en el dinero está la plenitud de la vida. Hermano mío, un gran engaño de Satanás es esto para la humanidad. La plenitud de la vida está en Jesucristo, no en ningún otro, ni en ninguna otra cosa, en Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo no viene solo. El Espíritu Santo viene con bendición, con delicias. Y hoy nos vamos a enfocar en los dones y los talentos que el Espíritu Santo trae. Desde que tú y yo recibimos a Jesucristo, junto con el Espíritu Santo recibimos dones y talentos. Todos, sin exceptuar ninguno. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Todos hemos recibido dones y talentos. No los recibió solamente el pastor, ni le recibió solamente el diácono, ni el adorador. Todo hombre y mujer cristiano en esta tierra que haya abierto su corazón a Cristo ha recibido dones y ha recibido talentos con un fin, y el fin es multiplicarlos. Jesucristo nos lleva a la senda antigua. Jesucristo viene y nos habla en el Evangelio como le habló Dios y Él a la creación cuando la hizo. Nos regresa a la senda antigua y nos dice: multiplica lo que he puesto en ti. Multiplícate en otros. Así como comenzó diciendo: y bendijo Dios al hombre y a la mujer, y les dijo: ahora con esta bendición fructifiquen y multiplíquense. Así Cristo nos está llamando hoy a crecer y a multiplicarnos. Vamos a la carta a los cristianos Efesios. Efesios capítulo 4. Y nos ubicamos allí en el verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Presten atención a las palabras en la lectura. Conforme a la medida del don. ¿Qué es un don? Es un regalo, ¿ok? Del regalo de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio ¿qué? Dones a los hombres. Ahí está hablando de que recibimos a Cristo y recibimos otra cosa con Cristo. Está hablando de dos cosas. Y cuando habla de la segunda, está hablando en plural. Está hablando de que pueden ser varias. ¿Ok? Primera de Corintios, capítulo 12. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿De qué no quiere el Señor que ignores?
de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándonos, como se nos llevaba, a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones. Dile al que está al lado, dones diferentes. Diversidad de dones es lo mismo que dones diferentes. Pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero la esencia y el sentir es el mismo. Y dice Espíritu con E mayúscula, claramente hablándonos del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, dile al que está al lado, ministerios diferentes. Pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. No es para golpear, no es para arrestar, no es para dañar, no es para condenar y perder, es para provecho. Esto es para edificar, para salvar, para abrir los ojos al ciego, para sanar al que estaba enfermo, para dejar libre al que estaba oprimido, para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno. Oído aquí, iglesia. ¿Quién lo hace? Volvemos a leer el 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular. Pausa. Esas dos palabras prácticamente están allí redondando, pero están redondando con propósito. Porque está separando a un ser humano de otro. Y está dejando claro esa separación en esa área. A cada uno en particular. ¿Ok? Pareciera que estuviese redondando. Pero Dios lo que quiere es que estemos claros de que no todos somos pastores. Y no todos somos misioneros. Y no todos somos adoradores. Y no todos somos profetas. Y no todos somos evangelistas. Y no todos somos maestros. No todos tenemos don de milagros o de sanidad. No todos tenemos palabra de sabiduría. No todos. Pero si uno la tiene y el otro no la tiene, porque no tiene ese don de este, no quiere decir que no es del cuerpo de Cristo. Tiene que orar a Dios porque algún don hay en ti. Porque el tema es que no es lo que yo quiera hacer. Estamos viendo una enfermedad doctrinal en el mundo terrible. Los que conocemos a Dios y la Escritura nos avergonzamos de escuchar eso. Apostolitis, profetitis. Se han acabado los evangelistas. Para la perspectiva de ellos, se han acabado los pastores que se desvivan por las ovejas. Se han acabado los maestros. Ahora puro es apóstol y profeta. Pero ¿qué dice la Biblia? No es que yo digo yo soy apóstol, no es que tú dices yo soy profeta, no, es que Dios es el que dice, es que Dios es el que llama, es que Dios es el que da el don como Él quiere, no como nosotros queremos. Y quiero que leamos otra vez el verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular, es decir, por separado, como que, como Él quiere, como Dios quiere, no como me autoproclamo. ¿Ok? Como Dios quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos vio a beber de un mismo espíritu. Es decir, la esencia de cada miembro del cuerpo siempre va a ser la misma. El motor que nos mueve y el norte hacia donde vamos siempre va a ser el mismo. Pero el don, la manifestación del don y el ministerio no va a ser igual. Algunos tienen un don, algunos tienen un ministerio y otros tienen o tenemos otro. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios vuelve a decir quién es el que hace ese orden. Ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, vuelve a decir, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Viéramos a una mano sola por ahí caminando y haciendo todo la mano. O a un ojo solo, caminando por ahí haciendo todas las cosas. Pero gracias a la perfección de nuestro Dios creador, a su orden, a su sabiduría, a su amor, somos el cuerpo de Cristo. Y saben que por gracia y misericordia solamente de Dios, yo soy llamado pastor. Pero necesito a María Jaime. Y sin María Jaime y lo que ella Dios le dio y tiene, yo no puedo llevar a cabo mi llamado como debe ser en el cuerpo de Cristo. Necesito a Augusto, porque Augusto tiene dones que yo no tengo. Necesito a Elsa, porque Elsa tiene dones que yo no tengo. Te necesito a ti. Yo te necesito a ti, lo que Dios puso en ti, para que lo dejes salir y me edifique. Y tú me necesitas a mí, no por mí, sino por lo que Cristo ha puesto en mí. ¿Me expliqué? Ninguno de nosotros es mayor que otros. Para Cristo el más pequeño es el más grande entre nosotros. Amén. Esto es precioso. Y cuando el que ante los ojos de los hombres, especialmente ante los ojos de los hombres hay unos que son más grandes que otros, ante Dios no. Pero cuando ante aquel que a los ojos de los hombres pareciera que es el más grande, está consciente de esto, es una gran bendición. Porque la humildad nunca se va a apartar de su corazón. Y siempre él sabe o ella sabe que sola y solo jamás podrían, y que necesitan a todos los miembros, al que es tan grande como él, al que es más o menos, pero especialmente al que es más chiquitico y menos visible. Hay hermanitas que no vienen a esta congregación hoy por causa de su edad, pero son una columna del templo de Jesucristo en oración. Somos testigos porque las supervisamos con el mejor sentido de la palabra, o sea, compartimos con ellas acerca del ministerio, de que día a día viven de rodillas clamando a Dios por ti y por mí, que conformamos la iglesia Monte de Santidad. Esos son los miembros que son menos visibles, pero que son los más importantes. Porque sin oración, sin Espíritu Santo y sin palabra, una iglesia no es iglesia. Es solamente una institución.
Pero iglesia de Jesucristo debe llevar eso como esencia. Y bueno, les coloco ese ejemplo en particular entre muchos otros más. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, como Dios quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sabe que aquí hay mucha tela que cortar? Voy a tratar de compartir contigo algunos ejemplos que Dios me permite tener ahora mismo en memoria. Hay hermanos en Cristo que han tomado la mala costumbre de no congregarse. Porque ellos dicen, lo veo por televisión, o leo la palabra de mi devocional, y verlo por televisión es bueno, y leer la palabra por el devocional también es bueno. Pero inconscientemente estás diciendo, no necesito del don que Dios le ha dado al adorador cuando comienza el servicio y nos lleva a la presencia de Dios a adorarle. Inconscientemente estamos diciendo, no necesito del don y los dones que ellos tienen para llevarnos a adorar al Señor. No necesito del don que Dios le dio al pastor para enseñarnos y alimentarnos espiritualmente. No necesito ser obediente a Dios en mis diezmos y ofrendas para que el Señor reprenda al devorador y bendiga mis finanzas. No necesito del abrazo, la sonrisa y la mano estrechada de María Jaime y su equipo, ¿verdad, María Jaime? ¿Será que ella me escucha ya? Inconscientemente está diciendo eso. Y la palabra de Dios dice, ahí mismo en Efesios sigue diciendo que Él mismo constituyó, ahí vuelve a afirmar que es Jesucristo quien constituye los llamados, los dones y los ministerios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos, de la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura del varón perfecto, quien es Jesucristo. Entonces, por eso la palabra dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortémonos unos a otros a ir a la iglesia, mucho más cuando veis que el día de Jesucristo se acerca. Termino diciendo esta parte, hermanos, nos necesitamos. ¿Cuántos me escucharon? Nos necesitamos. Un carboncito solo no asa 1 kilo de bistec, pero unos cuantos carboncitos juntos asan 1 kilo de bistec y hasta 1 kilo de lomo de puerco. Y ay, Dios mío, qué sabroso. ¿Verdad que sí? Sí entendiste, ¿verdad? Nos necesitamos. Seguimos en la lectura. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo. ¿Quién ordena el cuerpo? Dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues, dile al que está a tu lado, tú pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No tienes que seguirle diciendo todo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Pregunta. ¿Son todos profetas?
son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Sabemos cuál es la respuesta, ¿verdad que sí? La respuesta claramente es no. No todos hacen todo. Cada uno hace una parte y cada parte es importante. Es como un edificio y cada parte del edificio es tan importante como las otras. Procura pues los dones mejores, mas yo les muestro un camino aún más excelente y comienza a hablar del amor, de que no estemos más concentrados en el resultado de los dones o en las señales de los dones que en el amor. Que de hecho, si tenemos todos esos dones y no tenemos amor, de nada sirve. Y por eso dice, pero yo les muestro, para comenzar allí a abrir el capítulo 13, un camino aún más excelente. ¿Cuál es el camino más aún excelente? El amor. Entonces termina diciendo esta parte: procura los dones que Dios te dio. ¿Qué significa esto, pastor? Señor, ahora no ignoro acerca de los dones espirituales. He leído en tu palabra que dice que si soy tu hija o soy tu hijo, me has dado con tu Espíritu Santo dones para servirte y edificar la iglesia. Entonces, Señor, como tú eres el que da el don como quieres, dime cuál fue el que me diste y guíame a colocarme en el centro de tu voluntad para mi vida. Yo quiero servirte. Esto es procurar los dones. Procurar los dones no es, Señor, yo no sé qué don me diste, pero que sea profeta. Señor, yo no sé qué don me diste, pero que sea apóstol. Otro no. No es así. Es procurar el don que Dios da, como Él lo da. Y en esa oración, como punto principal, el amor. Porque si notamos, hay algo que antecede a los dones, que es quien otorga los dones en las lecturas que hemos hecho, y es el Espíritu de Dios. Sin Espíritu de Dios no hay dones. No sé cuántos van conmigo. Entonces, ¿qué necesito buscar primero? ¿Los dones o la presencia de Dios? Exacto. La presencia de Dios. Buscarle a Él para dar de Él. Si no, ¿qué vamos a dar? Buscarle a Él para dar de Él. Ese es el secreto que Dios nos ha enseñado en su palabra. De repente, creo que a todos nos pasa esto que voy a tratar de explicar. Piensas o quieres tener algún llamado o algún don específico, y de repente ocurra que en medio de la oración, en medio del proceso de que Dios te lleve al punto de descubrir tu llamado, tu don o talento, te des cuenta que no eras el que pensaba. Cuando tú conoces de quién es el don, de dónde viene, a ti no te va a entristecer enterarte de que el don que Dios te dio es otro que el que tú pensabas. A ti te va a alegrar, porque tú dices: yo soy imperfecto, en cambio Él es perfecto. Y si no era como yo pensaba, sino como Él pensaba, quiere decir que es mejor. Ahora te lo voy a decir bíblicamente. El Señor te lo dice así: porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los vuestros. Cuando yo conozco a Dios, eso me da firmeza. Y quizás para muchos sea difícil creerme lo que les voy a decir, pero es la verdad y lo estoy diciendo delante de Dios. Hace 23 años escuché esta palabra y conocí en esta iglesia. Tenía poquito tiempo de haber creído, 24 años fue hace más o menos eso.
que Dios nos había dado esto que estoy ahora expresando. Y yo comencé a orar queriendo obedecer a Dios, diciéndole: Señor, dime dónde quieres usarme, guíame a saber para comenzar a trabajar en función de eso. Y mientras yo no sabía, nos íbamos con algunos hermanos de la iglesia en momentos extra a los servicios. Nos íbamos a predicar en el hospital universitario, nos íbamos a predicar en la cárcel de Sabaneta cuando eso. Predicábamos por allí. Y yo tenía, y creo que todavía lo tengo, lo que pasa es que el Señor me ha llevado de la mano a vencerlo, un miedo escénico terrible, terrible. Les digo que lo que yo menos me imaginaba y por lo que yo menos oré en aquel entonces fue porque Dios me hiciera predicador o maestro de su palabra o pastor. Yo me imaginaba en aquel entonces, bueno, de repente sirviendo como diácono, de repente sirviendo en algún departamento, en algún lugar. Señor, me debes tener algo. Solo dime y guíame. Y cuando el Señor comenzó a traer la respuesta a aquella oración que hice con dos hermanas en acuerdo, mi esposa Olga y mi hermana Andreina, haciéndolo por la palabra que dice: si dos o más nos colocamos de acuerdo y pedimos algo al Padre, Él oirá y lo hará. Cuando comenzamos a recibir la respuesta, o comencé a recibir la respuesta, yo no lo podía creer. Lo primero que recibí fue un éxtasis y una visión donde yo estaba predicando y ministrando sobre una multitud de gente, como lo he vivido ya hasta hoy incontables veces. Cuando yo vi eso, aquello me llenó de gozo, pero cuando el éxtasis se fue, me llenó de miedo. Yo no sé cuántos me entienden. En el momento fue algo del Espíritu de Dios increíble, tremendo, no sé cómo explicarlo, era demasiado precioso. Pero cuando bajó la intensidad de esa presencia de Dios y comencé a pensar, comenzó a venir el miedo. Y de verdad, le doy la gloria a Dios, pero lo último que yo pensaba era que iba a predicar. Y Dios quiso que fuese así. A lo mejor tú piensas que vas a cantar, a adorar a Dios, y estás en lo cierto. Pero a lo mejor Él quiere que le cantes y le adores, pero sin micrófono, como ha sido hasta ahora conmigo. A mí me encanta adorar al Señor, me encanta cantarle duro con todo mi corazón. Pero hasta ahorita no entono ni la emisora. Estoy obedeciendo esta palabra y estamos dando unos pasos por allí en cuanto a ejercitar el talento para ver si Dios quiere darme algo en esa área, pero no ha sido hasta ahora así. Y de repente tú creas en canto, en adoración, o creas en teatro, o creas en otra área. Yo no lo sé. Solo quiero decirte que seas manso y que seas mansa a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Porque lo que Dios tiene para tu vida y la mía es mucho mejor que lo que tú piensas. ¿Ok? Y si es lo que ahora estás creyendo, gloria a Dios. Qué bueno. Pero si no es lo que hasta ahora estás creyendo, sigue adelante. No retrocedas. Dios tiene algo hermoso para hacer contigo. Un propósito para llevar a cabo contigo. Porque no todos somos manos, pero sí todos somos del cuerpo. No todos somos adoradores, pero sí todos somos del cuerpo. No todos somos predicadores, pero sí todos somos del cuerpo. No todos somos diáconos, pero sí todos somos del cuerpo. ¿Ok? Mateo capítulo 25. Y verso 14. A este punto le denominé así: barco parado no gana flete. Todos lo conocen, ¿verdad?
barco parado no gana flete. Es para ver si nos ayuda ese dicho con la memoria y se nos queda por un largo tiempo y vamos atesorando lo que significa este punto que voy a desarrollar. Y leemos desde el verso 14 y dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí hay unas palabras claves que hoy vamos a desarrollar, o expresiones claves. ¿A quién llamó el Señor? Dice a sus siervos. No dice llamó a algunos siervos, sino a sus siervos. ¿Ok? ¿Qué les dio el Señor? Talentos. Palabra clave: conforme a sus capacidades. En aquel tiempo yo me veía una bola de nervios para pararme con un micrófono frente a la gente, pero Jesucristo me veía más allá y decía: yo lo diseñé para ti y yo lo voy a hacer en ti. ¿Sí me explico? Porque Él nos dio conforme a nuestra capacidad. Él sabe tu capacidad y la mía más que nosotros mismos. ¿Cuántos están conmigo? ¿Por qué, pastor? Porque Él te creó. Y Él nos dice con justicia: engañoso es tu corazón más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? Es decir, Dios sabe que hay cosas que tú y yo podemos tener en el corazón que tú y yo mismos no sabemos. ¿Cuántos van conmigo? Y Dios, como lo sabe, a lo largo de nuestros días nos pasa por procesos que van a sacar aquello que debe salir. Te hice pasar por el desierto, te hice tener hambre, te hice tener peligro, espada y desnudez. Te pasé por escorpiones y serpientes para probarte, oído, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, ¿quién necesitaba saberlo? ¿Dios o que ellos mismos se identificaran con aquello que tenían? Claramente nosotros mismos. Dios lo sabe todo. La Biblia dice que Él escudriña hasta los pensamientos más íntimos de nosotros los seres humanos. Él lo sabe todo. A veces Él tiene que autodemostrarnos qué debemos mejorar y qué no. Pero Él nos da conforme a nuestra capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué hizo? Lo escondió. Escondió el talento. El título de este mensaje es: no escondas tu talento o no escondas el talento. Asimismo, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, se arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Yo quiero que por un momento identifiquemos. Voy a preguntarles, los que están detrás, ¿están escuchando bien? ¿Sí? Bien, claro, ok. Yo quiero que identifiquemos lo importante que es este tema para el pueblo cristiano. Al punto de que después de obtener la eterna salvación por la fe en Jesucristo, lo más importante de que la iglesia de Jesucristo, que la formamos tú y yo,
estemos en la tierra es multiplicar el talento, que no es otra cosa que la salvación que un día Cristo nos dio a nosotros se multiplique en otros, que otros sean alcanzados a través de esos talentos, otros muchos sean alcanzados para salvación eterna. ¿Cuántos van conmigo? Tan importante que el Señor hará cuentas con nosotros, y parcialmente el Señor hace auditorías. Te lo voy a decir así para que entiendas. Desde aquí hasta el día de encontrarnos cara a cara con Él, el Señor revisa y hace auditorías. Te voy a explicar algunas auditorías bíblicas. Una higuera que no producía frutos, y le dicen: córtenla, inutiliza la tierra. ¿Para qué? No da frutos. Vino a hacer auditoría. Le entregó una esencia a ese árbol, para que él pueda producir fruto, y no quiere producir. En ese relato dice que le contesta el siervo: Señor, deja que por unos días le cavemos la tierra, la abonemos, la reguemos, para ver si arranca y da fruto. Y si aún así no da fruto, pues la cortarás. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Eso está en la Escritura. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Auditoría. Eso no es, el tema no es con la mata, el tema es con todo lo creado, y hoy se enfoca en ti y en mí. No estamos llevando algún fruto en algún área del cuerpo, el Señor va a remover tu tierra, el Señor te va a ministrar con abono, te va a fertilizar, el Señor te va a regar con su Espíritu Santo y te va a dar el empujoncito para que comiences a producir. Amén. Entonces Él va haciendo esas revisiones, ¿no? Para ver si tenemos fruto en aquello que nos dio como esencia multiplicar. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también el que había recibido 1 talento dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas, donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué tuvo? Palabra clave aquí, o más bien, sentimiento clave aquí. A los días de recibir aquel éxtasis, era la pastora de jóvenes Mariela Castellanos de Cañada Honda. Acordé con mi esposa y mi hermana no decirle nada a nadie. Les dije: viví este éxtasis. Ellas conocían al Carlos de 20 años para atrás. Cuando yo les dije: el Señor me hizo ver predicando y ministrando gente, ellas hicieron: sí, casi hicieron como Sara. Bueno, si vos lo decís. Yo le dije: yo no lo digo, lo dice el Señor. Pero les pido, por favor, no se lo digan a nadie. No se lo digamos a nadie. Vamos a guardarlo en secreto. Sigamos orando para que sea Dios el que lo vaya a hacer. Y absolutamente a nadie. Los 3 guardamos el secreto, seguimos orando. No pasó una semana. Mariela, la pastora de jóvenes, entonces me llamó y me dijo: Carlitos, tenemos la vigilia de jóvenes y el Señor me ha ministrado que tú debes llevar una predicación en la vigilia. Yo dije: la cosa se está poniendo en serio. Y yo dije: ok, en obediencia le dije: ok, amén, me voy a preparar. Hermano, y esos días fueron unos de los días más difíciles que yo he vivido. Cuando te estoy diciendo esto, te lo estoy diciendo con propiedad. Tuve crisis de nervios, angustia, cólicos, temor, de todo. Especialmente ese sábado.
determiné ayunar y terminarme de preparar. Cuando eso pasó, yo tenía en un cuaderno que mantenía varias prédicas escritas. Pero yo me imaginaba que eran mensajes para predicar en el hospital, en la cosa. Dios me daba prédica y yo escribía. Creo que jamás, porque hasta este punto no se me ha olvidado, lo recuerdo ahora mismo, creo que jamás se me va a olvidar el título. He aquí el reino de Dios está entre nosotros. Así fue el título de la primera prédica aquí en la iglesia. Ese día ayunando y preparándome para en la noche venir a la vigilia, en medio del ayuno, de la oración y de terminando los detalles de la prédica que ya tenía escrita, sufrí una crisis de nervios literal. Pensé no venir, llamar por teléfono y disculparme, decir que me sentía mal. Pero cuantas veces lo pensaba y oraba, el Señor me decía que tenía que venir, que no podía quedarme. Recuerdo que cuando me bajé del taxi, no tenía carro, me bajé del taxi en el frente. En una de esas jardineras del frente estaba sentado Roberto Carlos, nuestro hermano Roberto Carlos. Nos saludamos. Él riéndose me dijo, contento porque yo iba a predicar: ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo vení? Le dije: hermano, vengo a decirle a Mariela que me perdone, pero yo no puedo predicar. Yo no puedo, no me da, pues, o sea, tengo demasiado miedo, nervio. Creo que no lo voy a hacer, o sea, me voy a poner ahí y el miedo que siento ahora no me va a dejar decir nada. Si tengo miedo aquí, le decía yo a él allá, ¿cómo será allá frente a la gente? Y a él le cambió el semblante y nunca se me va a olvidar. Me dijo una palabra que está en Timoteo. Abrió la Biblia y me dijo: mira lo que dice aquí. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Eso fue una flecha. En el momento traspasó mi alma y todos aquellos sentimientos. Y yo entré para acá. Dios mío, no me pude encontrar con otro hermano, sino con Roberto, para que me dijera que, porque yo venía determinado a hablar con Mariela y a decirle a Mariela que bueno, que venía a la vigilia, pero que me dejara sentadito, que yo no iba a predicar. Pues ahí, cuando llevé el mensaje, es como si yo estuviera afuera y estuviese viendo a otro predicando. No sé si me explico. No, jamás me imaginé que Dios podía hacer algo como eso, y entendí que era confirmación de lo que Él venía contestando. Pero ¿cuál es el enemigo número uno? Y por eso traje el ejemplo. Hermanos, créame que yo había determinado echarme para atrás y no predicar. Que Dios mismo se encargó de poner a Roberto en el frente, de que las cosas fueran así, para que tuviera que empujarme a predicar. Vas quizás, y espero que no, pero quizás vas a sentir miedo cuando te toque sacar ese talento, cuando te toque llevar a cabo ese llamado. Pero yo quiero decirte, si Dios te dio el llamado y Dios te da el talento o el don, Dios te va a dar las fuerzas, porque Él te dio conforme a tu capacidad. Aunque tú no creas que lo puedes hacer, Dios sabe que tú lo puedes hacer. ¿Cuántos van conmigo? Ok, entonces bueno, muestra un botón y a Dios la gloria. Hoy tienen que quitarme el micrófono y decirme: pastor, 2 horas la prédica. Ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Pero nos enfocamos allí a identificar este enemigo, que es el miedo, para bregar contra él. ¿Me expliqué? Porque el miedo cambió incluso no solamente una vida de trayectoria, de haber podido dejar un legado y de haber podido dejar frutos detrás de sí. Cambió su destino eterno. Yo no sé cuántos van conmigo, pero allí dice que de los 3, los otros 2 sacaron el talento. A veces hay cosas que tenemos, incluso a veces son cosas materiales. Nos dieron ropa para dar, nos dieron esto para dar. Pastor, ¿qué hacemos? ¿Lo guardamos? No. El talento guardado no se multiplica. El talento escondido no produce. Vamos a sacarlo. Bueno, pero es que ya fuimos allá y dimos y quedó. Vamos a darle a otro. Pero lo que Dios nos ha puesto en la mano tenemos que sacarlo. Tenemos que darlo. Barco parado no gana flete. Esto funciona así. Cuando Dios te dé una predicación, esto lo viví también, por eso lo conozco.
No digas, bueno, voy a guardar esta predicación, yo me voy a aguantar, yo no se lo voy a decir así a mis hermanos, la voy a guardar para un día que me inviten y esté toda esa gente. Cuidado, porque si te pones a guardarla, te lo digo con experiencia, a lo mejor cuando llega aquel día ya no la tienes, la esencia se fue. Te voy a decir cuál es el secreto infalible. A lo que tengas la primera oportunidad, entrega de gracia con todo tu corazón lo que de gracia recibiste. Entregando, vas a recibir otra vez. Y vas a recibir, y vas a recibir, y vas a recibir, y el talento se va a multiplicar. Porque el Señor hace auditorías parciales y dice: a ver, buen siervo, ¿qué hiciste con la predicación que te di esta semana? Y él y yo sabemos. Yo ahora al salir de aquí tengo que decir: ¿la entregué o la escondí? Y cuando el Señor ve que yo en obediencia hablé lo que Él me dijo que tenía que hablar, yo me gocé. Cuando Él me ministra las prédicas, me gozo como si estuviera en el servicio. Eso es algo tremendo. Yo me imagino que así les pasa a los que tienen el llamado y reciben en el área suya, ¿verdad? Y recuerdo que Juan el Bautista decía: yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo de la iglesia. Y el amigo del esposo se goza de oír la voz del esposo hacia ella. ¿Cuántos han leído eso? Eso es hermoso. Entonces, cuando uno entrega el talento, el Señor viene y dice: bien, buen siervo, lo entregaste. Aquí tienes 3 mensajes más. Lo estoy diciendo así para que me entiendas, pero a veces me pasa y y escribo y escribo y escribo. Ahí tengo 3 prédicas más. El talento guardado no produce. El talento entregado se multiplica. En sí mismo, ese don y ese talento lleva por creación de Dios la esencia para multiplicarse. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ser obedientes y entregarlo. ¿Cuántos van conmigo? Lo demás lo va a hacer el Señor, pero no lo escondas. No lo escondas. Porque Él por miedo lo escondió. Y los otros 2 lo sacaron, se multiplicó. Dios le dice: démenle más talentos, porque los multiplicaron. Y a la vida eterna le dijo: bien, buen siervo y fieles. Sobre poco han sido fiel, sobre mucho les pondré. Entren en el gozo de su Señor. Mientras que al tercero, el miedo no permitió que Él lo sacara, que bendijera vidas, que dejara un legado y una huella tras sí. Y cuando llegó el momento de hacer cuentas eternas, el Señor le dice: y al siervo malo y negligente, echarle afuera. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. No, el Señor no nos los dio para que los guardes y los protejas con una coraza y una tal, para que cuando Él venga le entregues lo mismo. El Señor nos los dio para que lo entreguemos. El Señor nos los dio para que lo saquemos, para que lo dejamos salir, y así se va a multiplicar. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciegos donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Palabra clave hoy: banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. ¿Sabes que he leído esto incontables veces? Y preparándome para obedecer al Señor, por eso es que te digo, entregar el talento es recibir más. El Señor me enseñó algo más que no había visto aquí, que ahora de gracia lo he recibido y de gracia te lo voy a entregar. Hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es decir, esto es tan importante para nosotros que va a trascender nuestra eternidad. ¿Entendimos? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Ok. Cuando yo no conocía la Escritura hace muchos años y leí este verso 29, yo decía: Señor, pero algo tiene que decir esto diferente. ¿Cómo va a ser de que tú vengas y al que no tiene nada le quites lo poco que tiene?
Y entonces al que tiene le das más. ¿Por qué más bien no le quitaste al que tiene y le diste al que tenía poco? Pero ahora hoy entendemos que no se trata de lo que tiene, sino de lo que hizo con lo que Dios le dio. ¿Cuántos están conmigo? Por eso es la actitud del Señor. Porque el Señor le dio todo. Primero lo creó. Como lo creó, conoce sus capacidades. Como conoce sus capacidades, le entrega un talento que sabe bien que él va a poder llevar. Y en el talento que le dio, además de él, le dio la capacidad de multiplicarse. Porque Dios creó todos los árboles y Dios creó el maíz. Y usted en una mata de maíz cosecha 3 mazorcas. Y yo sembré maíz, lo vi crecer, lo cuidé con mi abuelo y lo coseché. Yo sé lo que es eso. Sembramos 3 granitos. Cuando aramos la tierra, sembramos 3 granitos en cada huequito. Nació esa matica. La cuidamos por 3 meses y medio. Y cuando cosechamos 3 mazorcas. De los 3 granitos, 3 mazorcas. ¿Sabe cuántos granitos de maíz tiene cada mazorca? Aproximadamente 500 granos de maíz, según el tamaño y la especie, tiene cada mazorca. Si lo multiplicamos por 3 mazorcas, ¿cuántos granitos de maíz me está regresando la matica con la tierra? 1500 granos de maíz en promedio de 3 granos que yo sembré. Esta orden no se la di yo al maíz, ni se la dio el agricultor. Esto lo creó Dios. Asimismo te creó a ti, me creó a mí, con la capacidad de podernos multiplicar y de multiplicar nuestros talentos. Y tenemos que vencer el miedo. Yo quiero, por un momento, vamos a vivir algunos recuerdos breves con unas fotografías que nos va a compartir audiovisual, por favor. ¿Qué ven allí? ¿Qué ven allí? La siguiente. ¿Qué ven allí? Ok, pausa. Vamos a la primera. Es una pastora, nuestra pastora Andrea, hablando y ministrando sobre quién, sobre un número de niños que están allí, ¿verdad? ¿Qué está haciendo en cuanto a este mensaje? ¿Escondiendo lo que Dios le dio o entregando lo que Dios le dio? Ok, la siguiente fotografía. Él, el que está de espalda con chemis gris, es nuestro honorable hermano Giraldo, una gran persona, a Dios la gloria por su vida, con un talento musical inmenso. En lo poco que yo conozco de la materia, he podido saber que tiene talento en el área musical, para el canto, así como para los instrumentos. Él está frente a los que conforman o conformamos el equipo de adoración y otros más. Los que conforman el equipo de adoración y otros más. Enseñando, no sé si lo notan. Hoy, el hermano Giraldo no se para en un altar para ministrar su talento en el pueblo, en un servicio como hoy. Pero tras bastidores, está sentado formando con el talento que Dios le dio a él, a otros, para que esos otros lo lleven. ¿Cuántos van conmigo? ¿Qué significa cuando el Señor dice: vamos a poner aquí, como dice el chavo, varias supongancias? Vamos a suponer que era miedo, pero vamos a suponer también que era edad. Ya a esta edad yo no puedo. Vamos a suponer que eran limitaciones físicas. Ya con esta limitación yo no puedo. Él tiene una limitación física en un pie. Vamos a suponer que sea limitación de tiempo.
¿Cómo puedo entonces, Señor, sacudirme de estos impedimentos y poder hacer lo correcto con el talento que me diste? ¿Qué significa cuando el Señor dice, porque eso hay que analizarlo? Él dijo, debías haber dado entonces mi dinero a los banqueros. ¿Qué hace un banco? Un banco recibe dinero de ti, de ti, de ti, de ti, de ti, de mí. Y de ese mismo dinero le da préstamo a otros y le cobra los intereses. Y le pone crédito a otro en la tarjeta de crédito y le cobra los intereses. Y le da crédito al otro para la casa y le cobra los intereses. Y entonces está multiplicando un dinero que no es de ellos, que se les colocó allí. La misma gente se lo colocó allí. El banquero lo que hace es multiplicarlo. Por eso Jesús dice, si lo hubieses dado a los banqueros y ellos me devolverían el capital con los intereses. Esto es parte de eso. Él no puede de primera persona ministrar, pero entonces él está entregando el dinero o el talento a banqueros, que son todos esos que están sentados allí. Representan los bancos. Los bancos que reciben talento. Los bancos que reciben un talento de alguien. Y ahora ellos, ¿qué van a hacer a su vez ellos? Los que se están preparando allí. Cuando ellos se preparen y ya estén listos, ¿qué creen ustedes que van a hacer con lo que allí están aprendiendo? Ellos van a sacar lo que recibieron. ¿Y qué va a pasar con las personas que estén recibiendo lo que ellos sacaron? Esas personas van a ser ministradas. Van a pasar muchas cosas lindas. Se van a conectar con Dios, van a conocer a Dios, van a recibir libertad, van a recibir sanidad. Pero un día van a recibir una pasión por hacer lo mismo. Y yo quiero hacer una breve pausa y que se pongan de pie todos los misioneros de nuestra iglesia Monte Santidad. Pónganse de pie, por favor. Todos los misioneros, sin faltar uno. Todos de pie. Todos los misioneros de pie. ¿Quién más es misionero? Ok. Hospitales. De pie. De pie. Ok. CONAS y CICPC. Todos de pie, por favor. Ok. Un ejemplo. ¿Cuánto recordamos a nuestro amado hermano Albino? Ok. Albino hoy físicamente ya no está presente con nosotros. Pero si está presente el talento que Dios le entregó a él, multiplicado en otros. Muchos de ellos y más, incluyéndome, visitamos etnias yucpas y les predicamos la palabra. Visitamos cárceles, calabozos, hospitales y les predicamos la palabra. Eso es un talento multiplicado. Allá hay huellas que Dios a través de un hombre dejó en otros. No sé cuántos lo ven. Amén. Gracias. Un abrazo, misioneros preciosos. Dios los bendiga. Sigue pasando la fotografía. ¿Qué ven allí? El muro de los lamentos. Ahí nos volvimos judíos. Y Señor, ayúdanos. Les quiero decir algo. Estábamos como en una breve pausa circunstancial y hemos ido teniendo, ayer tuvimos un poquito más un pelín más de avance, pero les quiero decir algo. La primera pared que se le marcó el trazado del diseño que va a llevar nuestra iglesia de niños fue esa, el muro de los lamentos. Así que Cristo nos dio la victoria. Ya tiene trazado por allí por donde van a ir las líneas. Bueno, ahí están los muchachos trabajando. ¿Qué ven allí?
Eso es en el río, en la sierra de Perijá. Estábamos adorando al Señor y íbamos a bautizar una multitud de yupas ese día. Un día maravilloso, un regalo hermoso. Se estaba multiplicando el talento que Dios había colocado un día en Albino. Y miren todos los servidores allí, ese talento multiplicado allí. Y a su vez, extendiéndose hacia otros. Siguiente. Ahí están los muchachos. Bueno, yo sé martillar. Bueno, yo sé de electricidad. Bueno, yo sé de esto, yo sé de lo otro. Ahí está el pastor con Giraldo. Adelante. ¿Qué está haciendo? ¿Qué ven allí? Nuestro honorable y amado pastor Orlando. Si nos estás viendo, pastor, un abrazo desde lo más profundo de nuestros corazones. Te amamos. No lo quites todavía. Él pudo haber tomado otra decisión y Dios lo llamó a descansar y pudo haber guardado. Pero ¿qué está haciendo allí? Está pasando el testigo. Así como Moisés lo pasó a Josué, así como David lo pasó a Salomón, está pasando el testigo, el talento que se siga multiplicando. Se lo está entregando un banquero para que lo siga multiplicando mientras él, por obediencia a Dios, no puede hacerlo él. La siguiente. ¿Qué ven allí? Un maestro de nuestra iglesia de niños, Carlitos, mi hijo, a Dios la gloria, enseñando a una niñita de la iglesia. ¿Y qué está haciendo la niña en el mismo momento? A ver, ¿qué está haciendo la niña? El maestro le está enseñando y ella está. ¿Se dan cuenta? Pasa. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos lo recibieron, lo aprendieron, como estaba explicando ahorita, la administración. Ese talento al soltarlo ministra a otros y se multiplica en otros. Y allí están, son unos niños apenas y ahí están ellos ya sacando esos talentos que Dios les está dando. Sigue. ¿Qué ven allí? A Lorena regañando a Darío, no. Darío y Lorena ministrando. Darío y Lorena están aquí. Ok. ¿Qué están haciendo? Dios les entregó algo y ellos se los están entregando a todos ustedes, a toda la iglesia. Fíjense. Al siguiente. ¿Qué ven allí? Nuestro hermano Arturo. ¿Y qué está haciendo? Él tiene destreza para muchísimas cosas, entre otras, para pintar. Está sacando su talento, está poniéndolo al servicio de Dios y está pintando para la iglesia. Sí, sigan pasando. ¿Dónde está Pempe? Ok. Ese que está allí es nuestro hermano Pempe. Pempe nos cuenta que él comenzó aquí, quizás, por hablarlo desde este punto de vista, con 1 o 2 talentos. Orándole a Dios, Señor, enséñame. Debe tener como 25 o 30 talentos. Pempe, hay que hacer esto. Sí, yo lo sé hacer. Pempe, vamos a hacer esto. Sí, yo lo sé hacer. Pempe, vamos a hacer esta cosa. Sí, yo lo sé hacer. Pempe, yo lo sé hacer. Entonces se ha ido multiplicando el talento. Ahí está fabricando rejas para el templo de los niños. Sigue pasando, por favor. Y ahí que ven. Ahí ven a su pastora, fajada nada más y nada menos con el muro de los lamentos. Y un niño de nuestra iglesia. Fíjense. ¿Qué están haciendo ellos? Están sacando el talento. Síguelo pasando. Fíjense. Ahí está Claudia. ¿Dónde está Claudia? Claudia está por ahí. Allá está Claudia. Fíjense, ¿qué está haciendo Claudia? El talento que Dios da es pasión. Porque Claudia puede decir, no, yo estudié una carrera universitaria, yo no estoy para eso. Yo puedo decir, no, yo soy el pastor. La pastora puede decir, yo soy la pastora. El pastor Gerardo puede decir, no, yo. Pero no, es una pasión. Es un fuego que Dios pone en nuestros corazones que no podemos detener. Si lo detenemos,
nos entristecemos. Si lo sacamos, nos llenamos de gozo. Síguela pasando, por favor. Miren a Barbarita. Ella es profesional. Le damos a Dios la gloria. Ahí está sirviéndole al Señor. Síguela pasando. Niños trabajando en su propia iglesia. Síguela pasando. Pachito comiéndose la comida. No, mentira. No, mentiras. Pachito es una ayuda fenomenal. Pachito está aquí. Pero bueno, ¿y qué pasó hoy? Voy a salir desde la tarde con el cayado, con la vara y el cayado. Bueno, él está un poco quebrantado de salud, pero le está sirviendo al Señor. Se los digo con propiedad. Ahí está una de las pastoras de la iglesia Niño, Andrea, fíjense, una espátula. Pongan atrás. Era Pachito y ¿quién más? No estaba comiendo solo, Fernandito también. No, pero ellos estaban sirviendo, ayudándonos, comprando y trayendo cosas. Pachito, bueno, ustedes saben. Síguelo pasando. Miren a Ana Clara allá en el fondo. Ahí está uno de nuestros niños, en el grupo de niños que están con el profesor Giraldo, recibiendo la enseñanza del talento que Dios le dio. Él está depositándolo en los banqueros. Sigan. Fíjense, ahí están todos los niños, nuestro pastor Jimmy, Alnor, pendientes. Síguenlo pasando. Ahí está Alirito con el científico Noah. Notamos lo mismo. Ellos no dijeron vamos a hacerlo así porque va a haber una enseñanza de talentos. No, esta es la iglesia. Dios le dio a Alirito le da a Noah, Noah le da a la iglesia. ¿Cuántos lo ven? Y se multiplica y eso no para. Es algo hermoso. Sigan. Ahí está Jean Manuel. No voy a seguir preguntando que si están, pero Jean Manuel sí está. Ahí está Jean Manuel. Jean Manuel puede decir, bueno, pero es que yo trabajo, pastor, me paro desde la madrugada, desde la mañanita trabajo hasta las 6. Pero él dice, pastor, salgo a las 6:30 estoy aquí. Y ahí, como pueden ver de noche, estaba pintando la puerta de la entrada de la iglesia de niños. Seguimos pasando. Eso es entregar talento. ¿A que no lo conocen? Ese es Alnor. Dios le dio, entre muchas destrezas que le ha dado destrezas para pintar, para arreglar. Ahí está poniendo su talento 100% a la disposición del Señor. Ponerlo a la disposición del Señor es servir a los santos, servir a la iglesia para los santos. Sigue pasando. Ahí está nuestro hermano Edgar. Recibió el talento, entre otros. Tiene muchos talentos nuestro hermano Edgar y nuestro hermano Wilmer también ayudándolo, de ser albañil. Ahí está usando su talento de albañilería. ¿Para qué? Para servicio de la obra. Sigue pasando. Ahí está Reina, quien adoraba hace un momento aquí, lijando y lavando una puerta. Seguimos. Y ahí están los niños de nuestra iglesia. Dale. Camioneta cargada con arena y cemento y tablas. Dale. Hermanos que son ocupados. Él tiene su cargo de supervisor, de comisario. Y ahí están trabajando junto a su esposa en la iglesia de niños. Adelante. Ahí están los dos papachongos, David y Alnor. David tiene su negocio, tiene la obligación de trabajar, pero también la necesidad de venir un tiempo a llenarse sirviéndolo al Señor allí. Síguenlo pasando. Ese es nuestro pastor Andri. Se parece a la novicia voladora con ese trapo. Como lo saben, también es un hombre muy ocupado, también es profesional, tiene llamado pastoral, pastor en nuestra iglesia, y ahí está, dejando que los talentos salgan y se multipliquen. Síganlo pasando. Gracias, pastor Jimmy, eso es verdad. Nunca, nos lo dijo Alnor, que es el capitán de la obra, nunca Andri había encamisado, nunca. Bueno, sí se había encamisado él cuando se viste y sale. Y Alnor le explicó, él le dijo, yo quiero, y hizo una de las paredes importantes de adentro del templo, la encamisó. Ahí está nuestros niños aprendiendo. Ahí está nuestra hermana Jaisa, Nani, Victoria. Ahí está Alnor.
Ahí está Darío, Dios le dio el talento para trabajar la refrigeración, un talento que a su vez recibió de su suegro. Dios le dio a su suegro ese talento, su suegro lo sembró en él y allí se está multiplicando. Ya casi yo soy técnico porque la mantengo pegado con él arreglando los aires. Ajá. Ahí está soldando, síguelo pasando. Sigue. Ajá, stop. ¿Se puede acercar un poco? Sí se puede, si no yo lo voy a explicar. Esa foto es inmediatamente un lunes después del domingo, fiesta de las primicias. Allá en el fondo, los coloritos que se ven sobre el altar son aproximadamente 100 y pico de montoncitos de alimentos que preparamos aquí. Ahí pueden ver los plátanos, ahí pueden ver muchas cosas. Recibimos, como representantes del Señor, recibimos ese domingo todas esas ofrendas, todos esos talentos que la gente trajo aquí en la iglesia. Fíjense. ¿Qué hicimos? Inmediatamente. No lo hicimos el domingo de una vez porque no era posible en la tarde. El lunes en la mañana, siempre así lo hacemos, gracias al Señor. Vinimos aquí, adoramos al Señor, oramos y comenzamos. Vamos a entregar a los más posibles y que este talento que han traído a los pies del Señor se multiplique en su propio pueblo. Todos esos fueron bolsas de ofrenda que tocaron hogares con alimentos. 100, 100 y dale. Iglesia, el talento se entrega, el talento no se guarda. Jesucristo dice de un hombre que dijo: no, porque yo tengo que ahorrar. Y Jesús le habla así: necio, si hoy vienen por tu alma, ¿qué vas a hacer con lo ahorrado? El talento se administra, hay que ejercerse una mayordomía correcta, no tenemos que volvernos locos. José pudo tener alimentos 7 años de escasez para el pueblo, para el país de Egipto y para muchos pueblos de la tierra, porque él ejerció una mayordomía correcta y supo honrar a Dios, alimentar al pueblo y ahorrar. Pero el ahorro no estaba clausurado, porque eso no se toca. Conforme llegaban los pueblos con hambre, conforme José abría los graneros y les compartía o les cambiaba por los animales que los pueblos traían. No sé si lo entienden, pero así es el talento. El talento se entrega y lleva en sí mismo el poder sobrenatural puesto por Dios de multiplicarse. Entonces, en resumen, no nos deben detener nuestras limitaciones. Y si no tenemos la capacidad o la oportunidad de personalmente venir aquí como lo hago yo y predicar desde acá, forma tú a alguien, dale a alguien de lo que Dios te ha dado. Dios le da a algunas ser costureras o saber de eso entre tantas cosas, porque las mujeres son virtuosas. Enseña a otras a ser costureras. Dios le da a algunos a hacer esto y a hacer aquello, enseña a otros a que lo hagan. Entrégalo y déjalo que en las manos de Dios eso se multiplique. Y yo quiero, en obediencia al Espíritu Santo, que miremos cómo hay una lucha espiritual, y por eso entenderás por qué muchas veces tienes tropiezo o has tenido tropiezo para dejar salir el talento que Dios te ha dado. Ayer mismo nos contaban el testimonio de nuestros pastores José y Keren. Estaban designados desde hace tiempo para ministrar la Santa Cena y se le vinieron una cantidad de problemas en el día que no se le habían venido por tantos días. Cuando nosotros identificamos eso, sabemos que tenemos una oposición que no es de Dios, que es del enemigo. Como es del enemigo, esto me da a entender que es de Dios que yo persista y persevere. Y también que Dios me va a dar la victoria. Pero fíjense esto. Éxodo capítulo 8.
en el verso 6. Para colocarlos en el contexto. Moisés y Aarón están en obediencia a Dios, hablando a Faraón para que los suelte y los deje salir de la esclavitud de Egipto. Faraón se endurece, comienzan las plagas que Dios había instruido a Moisés y Aarón que él iba a enviar. Cuando están en medio de algunas de las plagas, ocurre esto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto. Y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí, de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, o sea Faraón, mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias, todo el polvo, y así sucesivamente. Saltamos al verso 24. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ellos estaban en un teje-meneje. Faraón primero decía que no y que no y que no. Cuando Dios le golpea con algunas de las plagas, se comienza a retroceder y bueno, váyanse. Pero cuando se iban y sentían alivio, volvía otra vez a no dejarlos ir, y en eso estaban. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová. Porque miren, creo que salté un. Entonces Faraón llamó a Moisés, verso 25, y a Aarón, y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Es decir, hagan el sacrificio que ustedes quieren hacer, pero no en el desierto donde Dios les había dicho. En resumen, Dios les dijo así: van a salir con la mano fuerte con que reprenderé a Faraón y a su pueblo. En el camino del desierto me van a servir y adorar, y a través del desierto los llevaré al destino final, que es la tierra prometida, que fluye leche y miel. Faraón le está diciendo a ellos: bueno, ofrezcan esos sacrificios aquí en la tierra, no en el desierto donde Dios dijo, sino en la tierra de Egipto. Por eso así le responde Moisés: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Atentos.
con el enemigo no podemos negociar. Lo que Dios ha determinado hacer y nos ha dicho, es eso lo que vamos a hacer. El enemigo va a tratar de no dejarnos hacerlo. Cuando vea que Dios lo está venciendo, va a tratar de que lo hagamos a medias. Pero ni nos quedamos para no hacerlo, ni aceptamos hacerlo a medias. Nos vamos con todas. Nos vamos con todas. Hacia el propósito de Dios. ¿Van conmigo? Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios, atentos a este verso, a Jehová vuestro Dios en el desierto. Miren esto: con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Verso 28. Faraón representa literalmente a Satanás. Lo representa 100%. Hoy, si tú quieres decir, ¿dónde está Faraón? ¿Cómo es Faraón? Satanás. En aquel tiempo era Satanás encarnado en Faraón. Fíjense lo que él dice. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Yo no sé cuántos lo ven, pero hay alguien que está bien interesado en que tú y yo no avancemos hacia la bendición que Dios tiene delante de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo conmigo? O sea, después de toda aquella brega, Faraón doblega un poquitico más, pero no doblega todo lo que Dios había dicho. Y Faraón dice: bueno, los voy a dejar ir, pero solamente hasta el desierto. Es decir, el diablo está tranquilo cuando tú y yo estemos en lugar de miseria y necesidad. Pero al diablo le atesta que tú y yo lleguemos a la tierra prometida que Dios tiene para ti y para mí. Porque viene y le dice: los voy a dejar ir hasta ahí, con tal de que no vayáis más adelante. ¿Y qué quedaba más adelante? A ver, ¿qué quedaba más adelante? La tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Detrás del miedo que nos frena está Satanás diciendo: no podemos permitir que avancen, porque Dios les tiene gran bendición adelante. Y simplemente Dios se goza de bendecirte y bendecirme. Pero Satanás es lo contrario. Satanás no quiere, él se retuerce cuando tú y yo estamos bendecidos. ¿Cuántos entienden? Cuando Jesús hacía los milagros y le devolvía la vista al ciego y sanaba a la mujer del flujo y resucitaba a los muertos, ¿qué hacían los fariseos que estaban endemoniados? Porque Jesús les dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Estaban endemoniados. Los fariseos se molestaban. En vez de alegrarse del bienestar de aquellos seres humanos que comenzaban a disfrutar libertad y salud, se molestaban y venían contra Jesús y contra sus discípulos. Así que no nos extrañe de que el enemigo se moleste y se represente en personas o instituciones o cosas para no dejarnos avanzar. Pero no le prestes atención ni les tengas miedo. Ese enemigo está vencido. La Biblia dice que Jesucristo triunfó sobre él y todos sus demonios en la cruz. Lo puso bajo nuestros pies y nos dio la victoria a nosotros, que somos la iglesia. Pero esas son sus pretensiones: mantenerte sin que avances, frenarte para que no avances. Te quiero decir esto que el Espíritu Santo me dijo que te dijera, especialmente a los nuevos, pero quizás a alguno de los viejitos también nos pueda caer esta palabra. A los que ha llegado Jesucristo a tu vida, te has enamorado de Él, Él ha logrado enamorarte, Cristo,
te estás dando cuenta que Él es el camino. Y desde que comenzaste con Cristo, has visto que se te han levantado tempestades. La palabra de Dios dice que por causa de la palabra, cuando Él habla de la parábola del sembrador, dice: mas estos son aquellos que cuando viene el tropiezo y la persecución, dice, por causa de la palabra. Hay situaciones que las tinieblas levantan por causa de que estás caminando con Cristo. Lo veía así en mi espíritu y te lo voy a decir. Te ruego que no te rindas. Te ruego que no te detengas. Te insto a que sigas adelante. Apenas estás tomando la mano de Cristo saliendo de la opresión. Apenas estás comenzando a pisar desierto. Pero quiero decirte, en ese desierto va a haber de parte de Dios de día una nube que te proteja del sol, y de noche una columna de fuego que te proteja del frío. Y Él va a hacer llover pan del cielo que se llama maná y codornices para alimentarte. Dios te va a sustentar en ese desierto. Pero agárrate del Señor, no te sueltes. No le creas al enemigo que se te vinieron estos problemas, me voy a devolver de seguir a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que tengas miedo. Pero volverte atrás es volver a una miseria peor que el desierto. Opresión en Egipto. ¿Cuántos están conmigo? Pero seguir adelante es atravesar el desierto, que es un poco mejor que estar en la opresión. Ahora aquí estamos dependiendo de Dios, no de Faraón. Pero este desierto nos dará paso a la tierra que fluye leche y miel. Ahí está adelante. Ahí está cerca. Hermano, hermana, niño que estás en este lugar, no te detengas. Hoy más que nunca agárrate de Cristo. Cristo tiene algo preparado delante de ti de gran bendición. El enemigo no quiere que sigas. Dios sí quiere que sigas adelante. Éxodo capítulo 1. Y verso 6. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. ¿Qué les pasaba? Fructificaban y se multiplicaban. Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. ¿Qué quiere el enemigo? Que no te multipliques. Que no nos multipliquemos. Fíjense ahí la esencia del enemigo. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué le pasaba al pueblo de Dios? Tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es decir, comencé esta enseñanza diciendo que estamos destinados a crecer, que somos trigo, que tenemos que morirnos a nuestro ego, a nuestro yo, que realmente vamos a pasar pruebas que nos van a llevar a morirnos, pero ese morir va a ser para crecimiento, porque el trigo, si no cae a tierra y se muere, se queda solo. Pero si cae a tierra y se muere, buena noticia, va a fructificar y va a llevar muchísimo fruto. Allí dice claramente que Satanás, a través de Faraón, le molestaba que los hijos de Dios se multiplicaran. Pero ¿qué nos importa eso a nosotros y qué le importa eso a Dios? Dios nos creó para fructificar y multiplicarnos. Así que nada ni nadie nos va a detener. Vamos a seguir adelante y vamos a multiplicar lo que Dios ha colocado en nosotros. Terminamos leyendo
Mateo, capítulo 25. Y verso 22. Dice así: llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Debemos ser fieles, no ignorar y saber que en nuestra vida está la presencia de Dios con los talentos y dones que Él determinó y quiso colocar. Abraham, por ejemplo, fue fiel y administró los animales y las tierras que Dios le puso a disposición. Y el Señor le multiplicó en gran manera a él y a sus hijos después de él. José fielmente cuidaba las ovejitas de su padre. Pasó por una temporada bien terrible después que Dios le entregara aquel sueño, pero él permaneció siendo fiel y Dios le miró como diciendo: veo yo el final de su historia, como si Dios le hubiese dicho: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, me fuiste fiel donde nadie te veía, cuidando las ovejitas de tu padre, me fuiste fiel buscando mi rostro allá, me fuiste fiel cuando tus hermanos te incitaban a hacer lo malo y tú no lo hacías. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. De administrar un rebañito de ovejas, Dios lo llevó a administrar una nación entera. Imaginemos eso. Moisés cuidaba fielmente las ovejas de Jetro, su suegro, y era fiel, y Dios lo llamó, y Dios le dio cuidar nada más y nada menos que al gran pueblo de Israel en aquel tiempo. Josué fue fiel a Dios y a Moisés, siendo siervo de él, y por ser fiel hasta el final, hasta el día en que Dios determinó llevarse a Moisés con él, ahí estuvo Josué, al lado de Moisés, siendo un siervo fiel a Dios y fiel a los hombres. ¿Qué hizo Dios? Le bendijo, le puso en lugar de Moisés, y él terminó siendo el que de su mano llevara al pueblo de Israel a entrar finalmente a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y así sucesivamente. David, hijo de Isaí, menospreciado entre sus hermanos, por allá cuidando unas ovejitas de su padre, por allá cuidando ovejitas de su padre, fue fiel. Y entonces Dios lo estaba viendo, y es como si le hubiese dicho: ok, siervo mío, buen siervo y fiel, cuidaste lo que te entregué, que eran estas ovejitas. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y lo llamó el Señor y lo puso al cuidado nada más y nada menos que de todo Israel, ungiéndolo como rey. Daniel, los 3 jóvenes, y así sucesivamente, todos aquellos que hemos recibido. Si crees que lo que Dios te ha dado es poco, o si crees que lo que Dios te ha dado es mucho, soy de los que pienso que Dios nos ha dado mucho, que Dios nos ha dado cosas que tú y yo ni siquiera merecíamos y que nunca hubiésemos podido comprar. Pero como sea que lo pienses, yo te digo: séle fiel al Señor, no tengas miedo, reponte a eso.
Pídele al Señor que te indique, si no lo sabes, cuál es tu talento. Y si ya lo sabes, adelante, levántate, comienza a multiplicarlo. Busca la vuelta, la manera. Si de repente no puedes hacerlo de primera persona, deja utilizarte por Dios y prepara a otros para que otros lo puedan hacer. Pero deja que Dios cumpla su propósito en tu vida. Y el talento que Él te entregó se pueda multiplicar en esta tierra para gloria de su nombre. Señor, gracias te doy en el nombre de Jesucristo por esta palabra, por ayudarme, Señor. Gracias por los ejemplos. Gracias por el tiempo que hemos vivido en la iglesia, donde todos, sin distinción de razón social, ni tampoco de grado académico, ni tampoco de más diestros unos que los otros. Gracias porque hemos todos podido unirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para llevar a cabo la labor y la tarea que tú has puesto en nuestros corazones hagamos. Gracias por este tiempo de manos a la obra y de todo el crecimiento de la iglesia. Gracias por el tiempo donde nuevas hermanas y hermanos se están uniendo a tu cuerpo, Cristo, y estoy seguro que en ellos estás colocando gran parte de las áreas que necesitas en tu cuerpo. Te doy gracias, te pido que riegue tu Espíritu Santo esta palabra en nuestros corazones, que nos ayudes a descubrir lo apasionante que es servirte, que el que no lo ha experimentado le des la oportunidad de experimentarlo, porque estoy seguro que luego de disfrutar de eso no querrá volver atrás. Señor, en fin, te pido que nos bendigas y nos permita seguir siendo una iglesia viva, dinámica, que el gobierno y el reino de tu Espíritu Santo nos mueva en todo, nos guíe en todo, y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, podamos obtener de ti el crecimiento que tú das para ir edificándonos en amor, Señor. Oro para que sigas bendiciendo y uniendo a la iglesia. Oro, Señor, para que quites todo espíritu de división y contradictorio en el nombre de Jesús. Y te doy la gloria, la honra y el honor a ti, porque solo tú lo mereces, Señor. Amén y amén.